Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con estos primeros vídeos. Estamos en pruebas, así que no prometo mucha calidad, pero bueno, lo importante es mantener un poquillo la docencia. Hoy vamos a ver la parte de ensayos del transformador. Eso sirve para caracterizar los parámetros del circuito equivalente y vamos a hacer dos ensayos. Vamos a hacer, por un lado, el ensayo en vacío y el ensayo en cortocircuito. ¿Vale? El ensayo en vacío permite calcular los parámetros de la rama paralelo del circuito, mientras que los ensayos mediante cortocircuito nos permite caracterizar los parámetros de la rama serie del circuito equivalente. Si recordáis, el transformador tenía 4 parámetros, ¿vale? La R sub FE y la JX mu, la RCC y la JXC, ¿de acuerdo? Y entonces con los ensayos en vacío permitiremos calcular cuál es el valor de estos dos parámetros, el ensayo en cortocircuito, el valor de estos dos parámetros. Vamos a empezar por aquí. Vamos a comenzar con el ensayo en vacío. Para hacer el ensayo en vacío tenemos que coger el transformador y, dejando los terminales del secundario en abierto, aplicamos la tensión nominal del primario y medimos la corriente absorbida y la potencia absorbida en vacío. ¿De acuerdo? Analizando el equivalente con el circuito equivalente, lo que haríamos sería aplicar aquí una tensión, U sub n, y por aquí circularía una corriente I sub 0. Esa corriente, parte vendría por aquí, que sería la corriente que circula por I sub Fe, y parte por aquí, que sería I sub, ¿vale? En la parte derecha del transformador no circularía corriente porque hemos dejado el transformador real en abierto, con lo cual por esta rama de la derecha no circularía corriente. Entonces, analizando este circuito aquí, lo que veríais es lo siguiente. Por un lado, si nosotros dibujamos los fasores que tenemos aquí involucrados, tenemos, por un lado, la tensión nominal del primario, que es la tensión que cogemos como referencia de fases. Luego la corriente I sub 0 vendría por aquí, estaría retrasado un ángulo phi sub 0. Es un ángulo muy inductivo, es una carga muy inductiva, con lo cual el retraso sería bastante grande. Y vemos que esta corriente I sub 0 se puede descomponer en dos componentes. Una componente vertical, I sub mu, y una componente horizontal, I sub Fe. Entonces vamos a calcular estas corrientes y si conocemos la corriente que circula por esta rama y conocemos la tensión que estamos aplicando, podríamos calcular cuánto vale esa resistencia, y de la misma forma, si conocemos la tensión que aplicamos en la rama de la derecha y la corriente que circula por la rama de la derecha, podríamos calcular el valor de reactancia JX. ¿Vale? Entonces para ello lo que hacemos es lo siguiente: la potencia absorbida será igual a la tensión nominal del primario por I sub 0 por el coseno de phi sub 0. Hemos medido en el laboratorio tanto la potencia activa absorbida como la tensión nominal como la corriente. Luego podemos despejar el coseno de phi sub 0. El coseno de phi sub 0 es simplemente P sub 0 dividido por la tensión nominal y por la corriente I sub 0. A partir de aquí descomponemos la corriente I sub 0 en sus dos componentes. Esta corriente I sub 0 la descomponemos en la componente horizontal y en la componente vertical. Es decir, I sub Fe sería I sub 0 por el coseno de phi sub 0, mientras que la I sub mu sería igual a I sub 0 por el seno de phi sub 0. ¿Vale? A partir de aquí calcularíamos cuál sería el valor de la resistencia R sub Fe, que no es más que la tensión nominal dividido por la I sub Fe, estos son ohmios, y de la misma forma la X sub mu es U sub 1n dividido por I sub mu, y esto también son ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente con esas tres medidas, de una forma muy sencilla, somos capaces de calcular los dos parámetros. Habitualmente también lo que se hace es medir la tensión en vacío del secundario, de forma que calculamos también la relación real del transformador, que se denota por la letra M, aunque recordad que en el libro la notación es RT, y esto será igual a la tensión nominal del primario dividido por la tensión en el secundario en vacío, ¿vale? Que pues siempre hay una pequeña deriva entre un transformador y otro. Recordad que en la placa de características tenemos la potencia aparente asignada y las tensiones asignadas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como siempre hay una pequeña diferencia entre un transformador y otro, pues esta U sub 2n puede variar ligeramente con respecto a la U sub 2 sub 0 real
de tu transformador que estás leyendo, ¿vale? Bueno, pues con este ensayo tan sencillo somos capaces de calcular los parámetros del circuito equivalente de la rama paralelo. Vamos ahora con los parámetros del circuito equivalente de la rama serie. ¿En qué consiste este ensayo? Pues es muy similar al anterior. Cogemos el transformador y lo primero que tenemos que hacer es, si estamos en el laboratorio y hemos hecho primero el ensayo en vacío, que hemos aplicado la tensión nominal en el primario, importantísimo, bajamos la tensión a 0, ¿vale? Entonces no aplicamos tensión en el primario y cortocircuitamos en el secundario, ¿vale? A partir de ahí lo que hacemos es, cogemos una fuente de tensión alterna variable y vamos aumentando la tensión hasta que la corriente que está absorbiendo por aquí es la corriente nominal del primario. ¿Cómo calculamos la corriente nominal del primario? Pues a partir de la potencia asignada, sabemos que esto es U sub 1n por I sub 1n, podemos despejar cuánto vale. Luego este dato, aunque no nos lo den en el enunciado, nosotros podemos calcularlo simplemente conociendo la potencia aparente asignada y la tensión asignada del primario. Bueno, vamos aquí. Hemos ido aumentando la tensión y como estamos con un cortocircuito en el secundario, rápidamente la corriente aumenta y llegamos a alcanzar la corriente nominal. En ese momento, cuando estamos el transformador está absorbiendo la la corriente nominal asignada por el primario, paramos el ensayo y medimos esa corriente, la tensión que tenemos en ese momento y la potencia absorbida, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos el mismo ensayo aquí, ¿vale? Con el circuito equivalente, lo que va a ocurrir, recordad que aquí estaba la rama paralela, la dibujo un poco en discontinuo, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir con nuestro circuito equivalente es que vamos a cortocircuitar el secundario y vamos a aplicar una tensión muy bajita, ¿vale? Esta tensión suele ser como máximo del orden del 10% de la tensión nominal, con lo cual esta tensión es muy bajita y toda la corriente que está absorbiendo nuestro transformador, como esta impedancia es muy alta, va directamente por esta rama, ¿de acuerdo? Con lo cual esta rama en paralelo no se tiene en cuenta durante este ensayo, ¿vale? Luego por aquí circula la corriente I sub 1n, vamos a poner ya fasores por aquí, esta va por aquí, y tenemos aquí RCC y JXC. Muy bien, pues nada, vamos a dibujar aquí de la misma forma que hemos hecho antes, dibujamos los fasores, ahora cogemos la corriente del primario como referencia y por un lado tenemos la caída de tensión en la resistencia, que irá en fase con esta tensión, esta es la URCC, ¿vale? Y la tensión en la bobina estará adelantada 90 grados con respecto a la corriente, entonces la suma de la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la bobina debe ser igual a la caída de tensión en la entrada del transformador y este ángulo es phi c, ¿vale? Entonces hacemos un cálculo muy similar al anterior. Primero calculamos este ángulo a partir de la potencia, PCC que será igual a U sub 1cc por I sub 1n por el coseno de phi cc, despejamos phi cc, o sea el coseno, perdón, esto será PCC dividido por U sub 1cc por I sub 1n y lo que hacemos es calcular la tensión en la caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en la bobina y luego dividiremos por la corriente para calcular la resistencia y la reactancia, ¿no? Luego la URCC no es más que U sub 1cc por el coseno de phi cc y la UXCC será igual a U sub 1cc por el seno de phi cc, ¿vale? Conocida la tensión, la RCC no es más que URCC dividido por la I sub 1n y la XCC es igual a UXCC dividido por I sub 1n. Estos son ohmios y estos son ohmios. Luego, de la misma forma que hemos hecho antes, somos capaces de calcular el resto de los parámetros de nuestro circuito equivalente. Hay otra forma también de calcular estos mismos valores, ¿vale? Fijaros, la potencia absorbida, PCC, será igual a la potencia disipada en esa resistencia, es decir, a RCC por I sub 1n al cuadrado. ¿Vale? Si nos damos cuenta, hemos medido en el ensayo U sub 1cc, PCC e I sub 1n. Luego tenemos estos dos datos y solo nos faltaría calcular RCC. Luego RCC lo podemos calcular de aquí. RCC es PCC dividido por I sub 1n. ¿Vale? Y una vez que conocemos RCC, la impedancia que tenemos aquí sería igual a RCC más JXCC. ¿Vale? Tomando módulos, la ZCC en módulo
será igual a el módulo de la tensión U sub 1 CC dividido por la corriente, por el módulo de corriente. ¿Vale? Y estos dos datos también los conocemos, de forma que lo que podemos hacer es calcular la XCC como la raíz cuadrada de la ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado, ¿vale? Donde la ZCC es simplemente el módulo de esa impedancia, ¿vale? Luego, o bien calculamos la resistencia y la reactancia así, o los calculamos así. Los ensayos nos permiten hacerlo de las dos formas. Asociado a esto, se definen también las caídas de tensión relativas, ¿vale? Que suele aparecer también en la placa de características. Entonces, se definen tres variables. Se definen, por un lado, la epsilon CC, que es la ZCC por la I sub 1n dividido por la U sub 1n y por 100, es decir, es una medida que se mide en tantos por ciento, y luego se mide la caída de tensión relativa en la resistencia, que es RCC por I sub 1n dividido por U sub 1n y por 100, y la epsilon XCC es igual a la XCC por I sub 1n dividido por U sub 1n y por 100, ¿vale? Entonces, como veis, estos valores son valores en los cuales nosotros tenemos la impedancia de la rama serie, que es un valor fijo, la I sub 1n, que es la corriente que está circulando por el transformador cuando está a plena carga, es decir, está con corriente nominal, la tensión asignada. Entonces, son valores que son fijos, dependen de cada transformador, ¿vale? Epsilon CC, Epsilon RCC, Epsilon XCC. Bueno, pues con esta parte hemos acabado la parte de los ensayos. Pulsa like si te gusta.